Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper cómodas, acurrucaditas mi amor, ahí en el rinconcito especial. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es el makeover de la entrada de la casa. Quiero darle como un poquito así más de vida, más bonito, porque estaba como así grau, gris. Y quiero darle luz, quiero dar color, quiero ponerlo un poquito más bonito para sentirme más cómodas. Y todas las cosas, chicas, lo podemos hacer nosotras mismas. Por eso y muchas cosas más, te invito a que disfrutes el video. Bueno chicas, manos a la obra si vamos a comenzar. En esta pared quiero hacer como una repisa, porque cada vez que yo entro y quiero guardar lo que son las cartas y el correo, siempre como que se van acumulando en esta área y eso me molesta. Por eso quiero hacer algo. Esos cuadros tienen más de 1 año y pico. Cuando viene a ver muchísimo más, yo di que buscando el cuadro perfecto para esa área. Y ha llegado el momento de yo buscar la solución. De paso, mi amor, esos armarios de zapatos, esa zapatera, yo no la quiero dar ni loca. Porque, mi amor, tengo zapatos que no sé dónde ponerlo y esta es una solución muy práctica. Si el espacio que tenemos en la entrada de la casa, como ustedes ven aquí, es muy estrecho, no hay mucho espacio. Y ese tipo de zapatera, mi amor, es el final y yo no pongo más porque no tengo más espacio. Bien, mi gente que le gusta inventar como yo. Lo primero que voy a hacer para utilizar esa máquina es saber la profundidad de eso, que son 18 milímetros. Entonces tengo que poner la máquina aquí también, camaraman, para que se pueda ver eso de ahí. Vamos a poner, y hay que dejarle como 2, yo lo voy a poner en 24. Ay, me dejó mal esto. En 20, de ese 25, ahí estamos 22, aquí. Ahí está en 24, ahí me asegura. Pero como quiera, yo utilizo eso, dije lo utilizo porque yo no invento mucho con esto. Yo prefiero comprar la madera en la tienda de la madería, dije en la tienda de la madería. Ustedes me entendieron. Yo prefiero comprarlo ya cortado, pero esto es restos, o sea, esos son los pedazos de madera que quedan. Cuando yo compro algo, yo me lo cojo y ahora. Bien, chicas, yo lo que voy a hacer es que voy a cortar la madera porque quiero tomar esta que tengo aquí y sacar los 4 pedazos que necesito para hacer esta repisita y esta cosa, chicas. Son 4, la medida no la voy a decir porque eso depende, no sé, a lo que uno tenga la pared. Esa es la parte que estaré utilizando y esos son los 4 pedazos que te dije anteriormente que quería de la madera que tenía disponible. Una para arriba, otra para abajo, la parte de atrás que es esta y la 2. Voy a pulirlo porque de esta manera todo queda como más bonito. Ay, pulir eso es terrible. A mí me duele el estómago con todas esas vibraciones y todo eso, chicas. Pero nada, lo tengo que hacer porque quiero que el trabajito pues me quede bien. Y esta madera también, por supuesto, a pesar de que no la voy a pintar, simplemente voy a utilizar un poquito de aceite con ella, la pulo también. Voy a utilizar para el fondo de esta repisita pues la pintura blanca. Yo utilizo un pincel bien finito o adecuado para estas pinturas que son acrílicas, tanto para madera o como para cualquier otro material. Esta por supuesto no huele nada porque es para usarla en interiores. Y chicas, me encanta utilizarla porque se seca rápido y así como ustedes ven ya esto está listo y pintadito. Y voy a esperar que se seque para entonces pegar toda esta madera porque no voy a estar utilizando ni tornillo ni clavo, nada. Yo voy a utilizar pegamento de madera y voy a utilizar un poquito de presión para que estos se queden en su lugar. Estaré utilizando lo que son estas cositas de metales para engancharlo a la pared. Pero antes de esto le voy a hacer unos hoyitos a la madera y nada, listo. Tornillo esto muy bien y voy a aplicar lo que es el aceite. Ese aceite me fascina, chicas. Yo todo lo que hago en madera yo aplico ese aceite y me encanta mucho. Y vamos a empezar ahora con los cuadros. Me toca pintar estos cuadros. Por fin. Como ven, ya se está listo y ahora te quiero mostrar cómo lo hice. Vamos a ver. Bien, chicas, para pintar estos cuadros yo utilizo lo que es esta pintura de pared color arena, chicas.
del mismo color que tengo pintado esa área y tomo un poquito de yeso. Un poquito de yeso y hago como una crema para modelar, darle forma más o menos como con esa estructura. Y empiezo a hacer un tollo, sí, porque yo no le voy a decir que esto es una obra de arte y que yo soy una bacana en esto. Nada que ver, chica, pero sí soy una persona atrevida que le gusta inventar y yo veo algunas cosas y digo, yo vamos al mambo, vamos a hacer. Y lo que estoy es haciendo, llevando mi imaginación imaginística a eso. Porque no le voy a hablar una cosa, sí, claro, por supuesto, sé más o menos lo que estoy haciendo, pero dibujo no sé nada. Mezclo un poquito más de la pintura para que esta quede un poquito más oscura. Como ustedes pueden ver, no se nota mucho ahí. Luego agrego un poquito de la pintura negra. Y el primer color que obtengo es como un gris. Entonces eso es lo que voy a hacer, como de un color, llevar un color más claro o un poquito más oscuro. Y empiezo a embarrar eso ahí más o menos como ustedes lo están viendo. Ahora quiero que tenga una tonalidad más fuerte, pues le agrego un color más fuerte y yo plan se lo tiro ahí como ustedes ven. La imaginación no tiene precio. Yo les digo a ustedes que uno inventando, porque eso me encantó muchísimo. Mírenlo ustedes mismas, eso está bien, a mí no sé, eso me gustó y es lo que cuenta. Esto, chicas, yo lo compré en Ikea, que voy a hacerle un videito de las cosas que yo estuve comprando por ahí. Eso es baratísimo. Yo dije, bueno, voy a cambiar lo que tengo el perchero y voy a tomar eso. Es muy fácil de nosotros armar, las instrucciones están ahí y prácticamente lo que es tornillar estas cosas y listo. Eso no tiene una ciencia así como del otro mundo. Se hace súper rápido, se necesita, ya, así. Ese era el que tenía y esa tabla también, esa la corté yo, esa tabla, y la voy a utilizar abajo de esta o arriba de esta. Y en esa área, chica, al lado de la puerta, entonces yo voy a quitar eso para colocar este y esos dos. Bien, chicas, vamos a comenzar el mambo hoy en este día. Esa es la primera pared que quiero decorar porque ahí no había nada, como ustedes ven, así estaba. Ya están los clavitos donde voy a colocar las cosas que he preparado, que he hecho yo misma o algunas que he comprado. La otra parte está aquí. Como ven que también tengo unos clavitos porque lo hice durante el proceso, chicas. Vamos a... Se ve ahora como más grande, pero realmente eso es así como ustedes ven el pasillo, que no es tan amplio. Aquí tengo este espejo y una luz allá atrás para que tenga más claridad. Eso que está aquí y eso es de la cocina porque también estoy haciendo unos cambios en la cocina, chicas. Y la pared, esta que le quité los cuadros porque estoy haciendo yo misma los cuadros y todo lo compartiré con ustedes. Esas dos bases yo la compré para aquí y son muy especial para mí porque una la encontré en un sitio y la otra en otra ciudad y ya ustedes saben, ustedes me entienden, eso lo quiero dejar ahí. Y de esa vista, así se ve todo. Vamos a comenzar. Antes de comenzar haciendo todo, o sea, la limpieza, yo, mi amor, me pongo mi musiquita. Yo no sé si ustedes conocen a ese DJ que está pegado en la República, Adoni. Mi amor, yo tengo una salsita puesta a todo lo que da. Ya ustedes saben, volumen 1 de salsa clásica. Por si ustedes lo quieren saber. Ay, pero le voy a dejar una musiquita para que se entretengan ahora. Bien, chicas, miren, estos tres pañitos que yo tengo en la mano son un fenómeno para limpiar. Yo utilizo uno con el jabón, otro para secar y el otro para quitar así las rayas, se quede bien bonito. Y lo uso para limpiar la ventana con jabón simple, fenómeno.
Después de limpiar todo muy bien, voy a comenzar a poner todas las cositas, mi amor, en su lugar. Voy a comenzar en esta esquinita y así sucesivamente con las otras cosas. Esto, como ustedes ven, era un pedazo de madera, yo lo corté como a la medida, y esto otro yo lo hice como para poner los zapatos. Realmente estaba buscando. Era como una canasta negra que yo quería, pero yo lo hice así, le dejé la madera, ustedes saben. ¿Cómo ustedes ven eso? Bien. No es que me guste mucho, lo voy a pintar de negro, y aquí ya estoy poniendo como la pequeña repisa, o no sé cómo que se diría eso ahí. Este espejo también yo lo hice, o sea, yo compré el espejo y hice como el marco de yeso. Lo voy a mostrar en caso que ustedes lo vean, y así como ustedes ven quedó la madera. Ese aceite a mí me encanta para cubrir las maderas, así que me gusta mucho ese estilo como quedan. Ya voy a colgar los cuadros. El primero es de otra línea que te voy a mostrar más o menos. El hecho que nosotros mismas podemos hacer esos cuadros, yo no los veo tan feos. Y nada, para que estén como estaban, que yo lo tenía casi 2 años sin dibujito, pues también así. Y esa, mi amor, que me gustan, no sé por qué las dos las quiero, no sé si fue porque la manera que la encontré, pero me encantan muchísimo. La voy a poner en ese lugar. Siempre soñaba como ponerla así, como ustedes ven. Y ahí están ellas. Esto también es algo de yeso, como una bandejita de yeso, y así uno puede poner redondita para una botella. En la bandejita uno puede poner cualquier decoración. A mí me gusta en este caso mantener esta área así como no con tantos colores. Y el tiempo, mi amor, que no está pasando volando, tenemos que aprovecharlo, tenemos que tratar de hacer el máximo con nuestra vida y disfrutarla. El tiempo es lo más preciado que tenemos, aparte de la vida, la salud y todas esas cosas. Esta botella, chica, la compré bastante económica en las tiendas de botella. Yo la voy a utilizar para agregar este aromatizador, ustedes saben, un olorcito para cuando las chicas entren a la casa se sientan a gusto. Trae ya esos bambucitos, pero yo tengo otros como de otro color que son los que estaré utilizando. Eso lo pondré ahí al lado. Y nada, chicas, lo que me queda es agregar el perfume a la botella. Es un olor suave, un olorcito suave, casi ni se notaba. Es como para que cuando uno llegue, pues uno sienta como que huele rico, 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 rico. ¡Ay, rico, rico! Le agrego completamente. Entonces, chicas, estas plumitas, que no son plumitas, es como unas hojitas que hice con hilo. Están hechas, o sea, con los palitos esos que se utilizan para que salga el aroma, pero me gustaban estos que estaban más oscuros y más o menos así, como ustedes lo ven. Yo creo que está ok. Esa plumita o esas hojitas de hilo me encantan muchísimo. Quería hacer una grandísima por otra vez, pero ay, canso un poquito. Bien. Este candelabro también, que es de yeso, a mí me encanta muchísimo. Y estaba malizo, pero yo quería darle como estructura y me quedó más o menos así, aunque no se aprecia tanto la estructura por aquí, por la cámara, que tiene como esa luz así, pero el área se estaba poniendo como oscuro. Mi cabello de paso está húmedo. Y nada, más o menos esa es la vista que podemos observar. Estos eucaliptos, que son plásticos, chicas, pero en esta área no puedo poner nada que no sea así. Era mi opción primero porque lo tengo ahí y me gustaban, pero como que con el cuadro, como que no sé, como que no había como mucha tranquilidad, y por eso no dejé eso, a pesar de que me gusta muchísimo la idea de poner ese eucalipto. Por eso lo que voy a conseguir está por aquí, que me gustó, la encontré por ahí, la compré más o menos 7 pesos o euros, ¿no? Y déjame mostrarte más o menos qué tú me dices, porque yo pienso que se ve un poco mejor para mí, se ve como mejor que el eucalipto por el cuadro. Miren, más o menos así, porque necesitaba como un contraste, algo verde, algo que le dé como frescura al lugar. Perdón. Y el verde se presta fabuloso para eso, por eso decidí dejarlo.
Y así más o menos en esta área, ustedes ven que se ve como desnudo, les hace falta algo más. Y yo dije, bueno, vamos a poner algo ahí. Y nada más, mi amor, que algo, una plantita natural que le da vida a la... Ya ustedes saben, en esa área sí, yo voy a poner algo natural porque le da como todavía un poquito de luz, de resplandor que entra por la sala. Y el color, no sé, a mí me gusta cómo se ve ahí, como que armoniza y le da como, no se siente como bien acogedor el área. Me está gustando cómo va quedando todo así. Miren, más o menos cuando uno va bajando, que uno se levanta por la mañana, pues uno dice, oh, llegué a un lugar. Vamos a decorar esta área y aquí lo que voy a poner es esta botella también con un poco de verde porque a mí me gusta mucho eso. Esta sí y una velita negro y verde, chicas. Más o menos así, pero sentía como que le hacía falta al lado de la botella como alguito más, no sé. No sé. Esto que te quiero mostrar, chica, esto también lo hice yo. Eso ustedes ven que es cartón y yute con la soga. Yo tomé la misma medida que el espacio, como ustedes ven, fabuloso. Se corre ahí, es que yo voy a guardar las cartas. En esa cuando yo entre y la botella, mira. No sé, es algo como que me gusta así. Y eso siento que estaba peladito y vamos a ponerle también como un adornito. Vamos a ponerle esto. Y así más o menos me gustó el resultado. En esa área al fondo yo quiero una alfombra. Y en esta parte, bueno, podemos llegar, poner los zapaticos. Más o menos esto yo lo voy a pintar de negro. Eso donde están los zapatos, chicas. Pintándolo aquí mismo con cuidado porque no lo quiero quitar. Es más fácil quitarlo, pero el haragán trabaja 2 veces. Estar conmigo compartiendo las cosas que yo estoy haciendo para mejorar lo que es las 4 paredes donde vivimos, porque en este tiempo, mi amor, estamos pasando más tiempo precisamente en la casa. Y aquí déjame mostrarte, esto es un baño, después yo te voy a mostrar la cosa que también estaré haciendo aquí, pero ahora quiero mostrarte todo lo que hice para darle como más vida a esta área, porque chica, el lugar cuando yo quería darle como un cambio, darle más vida, darle más emoción a esta área por muchas razones, chica. Esta parte, ¿por qué? Porque el área cuando nosotros llegamos, cuando entramos a la casa, a mí me encantan mucho los espejos, mi amor, yo soy loca con los espejos, loquísima. Pero realmente la casa es como la primera impresión. Cuando nosotros llegamos a cualquier sitio, mi amor, y nosotros vemos a una persona y no la vemos, por eso yo, mi amor, me puse bonita, porque tú sabes, porque la primera impresión es la que cuenta. Entonces, la entrada de la casa, uno tiene que tratar, sí, así mismo, uno tiene que tratar de que todo quede bien, de que todo quede bien. Y mi amor, dime, mira, algunas veces nosotros mismos podemos hacer las cosas como esto que lo hice yo, porque ahora con esta pandemia aquí hay muchos lugares que todavía están cerrados. Podemos comprar algunas cosas en internet y otras no. Pero bien, chicas, vamos a continuar. ¿Qué les digo? Con los cuadros, no soy profesional pintando ni nada de eso, pero me gustaron. No sé qué tú me dices, cómo quedaron, mira. Esto también lo hice yo, vi por ahí una forma, no lo podía encontrar, pues me decidí y lo preparé. O sea que lo hice yo. Me faltan palabras. Bien, chicas, porque uno
Si uno no encuentra lo que uno quiera, tiene más valor cuando uno hace las cosas, por lo menos para mí es muy importante eso. Esta botellita, chicas, como le dije anteriormente, es una botella que cuesta baratísima, como $1, porque yo compro ese tipo de cosas directamente en internet, en la fábrica de botellas y eso. Y nada, chicas, no me gusta mucho la idea de las plantas plásticas, pero realmente este es un área muy oscura en la casa. O sea, tenemos la claridad que entra por este vidrio, la puerta de la cocina y la puerta aquí en la sala. Pero no le llega como una luz directa y las plantitas aquí se me dañan y no voy a estar matando mata. Esta yo la dejo aquí en esa área porque le da un poquito la luz, pero ya ustedes pueden ver que está un poco como descolorida en esa área, que tengo que pensarlo bien si la voy a dejar aquí. Pero así ha quedado todo, chicas, todo. Bye, chicas, nos vemos en la próxima.